Bienvenidos a un nuevo video. Les habla el profesor Wilfredo Rodríguez. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Ok, lo importante es saber que el movimiento rectilíneo uniforme siempre tendrá una velocidad constante y se fijará sobre una línea recta. Vamos a establecer lo que es la diferencia entre velocidad y rapidez para entrar de lleno en el tema. Ok, la velocidad en este caso indica qué tan deprisa se mueve un objeto y se le agrega obviamente lo que es la dirección y el sentido en que lo hace. En cambio, la rapidez solamente indica qué tan deprisa se mueve el objeto. Entonces, para la velocidad hemos considerado cuatro ejemplos, al igual que para la rapidez. Y en este caso, en la velocidad tenemos el primero, por decir que avanza 10 metros sobre segundo hacia el este, nos dice qué tan deprisa va y se le agrega la dirección, es decir, él lo hace hacia el este. El segundo ejercicio, digamos el ejemplo que aparece en el campo de velocidad, nos dice que es 25 metros sobre segundo y avanza hacia el oeste. El tercero dice 30 metros sobre segundo y avanza hacia el sur. Y el último nos dice que lo hace a 45 metros sobre segundo y avanza hacia el norte. Entonces, en cambio, que es la rapidez, solamente nos dice qué tan deprisa se mueve el objeto, ya sea una persona, sea un vehículo, sea una bicicleta, una persona que va rodando en bicicleta. Podemos ilustrar cualquier ejemplo. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, vamos a definir lo que es la rapidez. Y la rapidez lo que hace es indicar qué tan deprisa se mueve el objeto. Entonces, en la rapidez tenemos que expresarlo en la unidad que le corresponde y la unidad en este caso sería metros sobre segundos. Aparece el tiempo y nos dice que es una magnitud física que se mide obviamente lo que es la duración o la separación de acontecimientos y este se expresa en segundos. Entonces tenemos primero la rapidez y segundo el tiempo. Por último tenemos la distancia, que es la longitud total de la trayectoria que realiza un objeto entre dos puntos. Ahora, su unidad se expresa en metros. Entonces, son tres factores. Esos tres factores son importantes para lo que son los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Debemos saber cómo se expresan, cómo se denotan. La rapidez en este caso la tenemos que se expresa en metros sobre segundo, el tiempo se expresa en segundos y la distancia se expresa en metros. Esto siempre lo vamos a hacer para cuando vayamos a realizar los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, la rapidez la vamos a denotar por la letra B o V, el tiempo con la letra T y la distancia con la letra D. Ok, se le muestra un ejemplo a continuación. En este caso, un carro avanza a 50 metros sobre segundo durante 10 segundos. Y nos dice que ha recorrido 80 metros. Entonces, colocamos en una línea recta, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, dicho carro, que él avanza a 50 metros sobre segundos. Cuando nos dicen 50 metros sobre segundo, ya sabemos que representa la rapidez, porque la rapidez está expresada o se expresa en metros sobre segundos. En este caso, en el tiempo que lo hace en el recorrido son 10 segundos y la distancia que en la cual recorre, eh, digamos, ese vehículo, la distancia que ha recorrido sería 80 metros. Entonces, en resumen de cuentas, tenemos que la distancia se expresa en metros, la rapidez se expresa en metros sobre segundos y el tiempo se expresa en segundos. La fórmula para calcular, digamos, cuando nos vaya o el ejercicio lo amerite calcular el tiempo, sería distancia sobre la rapidez. Si nos piden que calculemos la distancia, sería la rapidez por el tiempo. Y si nos piden que calcule la rapidez, sería la distancia entre el tiempo. Esas fórmulas que están allí son indispensables para realizar cualquier tipo
de ejercicio referente al movimiento rectilíneo uniforme. Es importante entonces estudiarse estas fórmulas porque depende de ellas realizar cada uno de los ejercicios. Vamos a ilustrar un ejemplo número 1 y nos dice: un carro avanza con MRU a 40 metros sobre segundo durante 20 segundos. Vamos a determinar entonces la distancia. Ok, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en, digamos, visualizar el ejercicio. Nos dice que un carro avanza con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que él avanza a una velocidad constante en línea recta. Eso es lo que determina el movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Nos dicen que él avanza a 40 metros sobre segundos. El tiempo que dura en ese recorrido sería 20 segundos. Nosotros vamos a determinar entonces la distancia, ¿verdad?, que ha recorrido ese vehículo a esa rapidez durante los 20 segundos. Entonces, colocamos los datos. Ok, colocamos los datos en este caso. Nos dicen que la velocidad es 40 metros sobre segundo. O sea, la rapidez sería 40 metros sobre segundo. Nos dice que lo realiza en un tiempo de 20 segundos y nos mandan a calcular lo que es la distancia. Tenemos que determinar la distancia a través de su fórmula. Distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores que nos plantea el ejercicio. En este caso vamos a multiplicar la rapidez por el tiempo que nos dieron. La rapidez es 40 metros sobre segundo. Lo multiplicamos por el tiempo, que es 20 segundos. Ok, al multiplicar sabemos que es lineal. 40 por 20, que sería en este caso sería 800. Y los segundos se eliminan para dejar una sola unidad, que es la unidad de metro que le corresponde a la distancia. Entonces 40 por 20 sería 800. Se eliminan los segundos y queda la unidad de metro, que es referente a la distancia. Podemos decir entonces que la distancia que recorrió ese carro, ese vehículo, durante los 20 segundos, a esa velocidad, a esa rapidez, sería de 800 metros. Con esto terminamos este ejercicio. Pasamos al siguiente. Un ejemplo número 2 nos dice: un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros sobre segundo durante 40 segundos. Debemos determinar también la distancia. De una manera similar debemos establecer el esquema del ejercicio. Dibujamos un tanque que está pasando por, obviamente, una carretera que es rectilínea, porque está en movimiento rectilíneo uniforme, mantiene una rapidez que es constante y lo hace a través de una línea recta. Entonces, él avanza con una rapidez de 5 metros sobre segundo durante 40 segundos. Vamos a calcular la distancia, ¿verdad?, que recorre durante esos 40 segundos a esa rapidez. Buscamos los datos. Nos dice el enunciado que la rapidez es 5 metros sobre segundo y el tiempo es de 40 segundos. Debemos calcular la distancia. Ok, al calcular la distancia, en este caso, distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los valores. Ok, la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La rapidez tiene un valor que es 5 metros sobre segundo y el tiempo, que sería 40 segundos. En este caso multiplicamos 5 por 40, los segundos se anulan y nos quedarían los metros. Cuando multiplicamos 5 por 40 resulta 200 y la unidad que le corresponde es metros. Entonces en este caso nos quedaría que la distancia está expresada en metros y nos dio un resultado de 200. Es decir, que la distancia que recorre ese tanque sería de 200 metros. Ok, para este ejercicio vamos a hacer un ejemplo número 3. Nos dice: un niño se traslada en una bicicleta con movimiento rectilíneo uniforme
a 5,5 metros sobre segundo, recorriendo 200 metros hasta su casa. Calcular en qué tiempo o qué tiempo tarda en llegar, obviamente, a su casa. Entonces, el niño sabe que va con una rapidez de 5,5 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, sabemos que él recorrió 200 metros y queremos saber el tiempo que tarda el joven en llegar a su casa. Para eso, colocamos entonces los datos, la velocidad con que, o digamos la rapidez que recorre el niño para llegar a su casa es de 5,5 metros sobre segundo. La distancia que recorre sería 200 metros y tenemos que calcular el tiempo. Para ellos tenemos determinada la fórmula del tiempo que sería igual a distancia sobre la rapidez. Para realizar el ejercicio lo que hacemos es sustituir cada uno de los valores. En este caso tenemos que la distancia de 200 metros, la rapidez es 5,5 metros sobre segundo y tenemos que dividir 200 entre 5,5. Los metros se anulan y solamente nos quedan los segundos. 200 entre 5,5 da 36,36, redondeado a dos cifras decimales. Nos quedan los segundos. Ok, ¿cómo sabemos que nos quedan los segundos en ese caso? Ok, el tiempo que se recorre sería 36,36 segundos. Pero en la parte donde anulamos los metros, la razón sería la siguiente. Tenemos los metros en la parte de arriba y los metros sobre segundo en la parte de abajo. Escribimos como fracción los metros que están en el numerador y luego aplicamos la doble C. Para aplicar la doble C, multiplicamos los extremos. En este caso sería metro, lo multiplico por segundo y lo coloco en el numerador. Y en la parte de abajo multiplico metro por 1. En este caso, tenemos un metro en la parte del numerador y un metro en el denominador. Si divido metro entre metro da 1, o si lo vemos de otra manera, se eliminan y nos quedan segundos en la parte de arriba. Segundo dividido entre 1 da segundos. Por lo tanto, queda expresado en segundos. Una breve explicación de por qué queda segundo a la hora de realizar esa fórmula. Ok, hacemos otro ejercicio, el ejemplo número 4. Un bus avanza con movimiento rectilíneo uniforme de 82 km por hora, kilómetros sobre hora. Determina el tiempo que tarda en recorrer 300 metros. Entonces, sabemos que el autobús, él avanza con 82 kilómetros sobre hora. Esa es la rapidez con que él avanza, ¿verdad? Entonces, sabemos que recorre 300 metros y lo que queremos buscar es el tiempo que tarda en recorrer esos 300 metros. Para eso colocamos los datos. Pero hay algo muy importante. Ok, la rapidez está expresada en kilómetros sobre hora. Recuerden que para yo realizar los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, la unidad que debe estar expresada, la rapidez, es metros sobre segundos. Entonces, esos kilómetros sobre hora los tenemos que llevar a metros sobre segundos. Ok, esa es la rapidez. Entonces, tenemos la distancia, que serían 300 metros, y lo que queremos calcular es el tiempo. Antes de calcular el tiempo debemos transformar los 82 km por hora a metros sobre segundo. Les expliqué el segundo método, los dos métodos para calcular, digamos, transformar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Vamos a buscar el más rápido. Esos 82 km por hora los vamos a multiplicar por 5 sobre 18, sabiendo que debemos escribir el 82 como una fracción. Colocamos un 1 en la parte de abajo y multiplicamos lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Multiplicamos en la parte de arriba 82 por 5 y en la parte de abajo 1 por 18. Cuando multiplicamos eso y lo dividimos, eso nos da 22,78 expresado a dos cifras decimales. Se supone que lo transformamos ya a metros sobre segundos. Entonces, la rapidez que vamos a utilizar sería 22,78 metros sobre segundo. Repito, ¿por qué no se utiliza la que tenemos inicialmente? Porque la unidad que está expresada, la rapidez, no es la correcta. Para yo calcular, digamos, los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, debemos tener expresado la rapidez en metros sobre segundos. Por eso, llevamos los kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Ok, entonces tenemos la distancia, que es 300 metros, y tenemos la rapidez que es 22,78 metros sobre segundo. Entonces,
lo que hacemos es sustituir cada uno de los valores. En este caso tenemos que el tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. La distancia son 300 metros y en la parte de abajo tenemos la rapidez que equivale a 22,78 metros sobre segundos. Eliminamos los metros, nos quedan los segundos, el tiempo queda expresado en segundos y dividimos 300 entre 22,78. Al dividirlo nos resulta 13,17 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda en recorrer los 300 metros a esa rapidez. Pasamos a un último ejercicio por el video de hoy. Ok, el último ejercicio del video de hoy es el siguiente. Nos dice, un Ferrari Testarossa que mide 4,49 metros de longitud se encuentra parado en el semáforo como se muestra en la imagen. La imagen se lo voy a mostrar ahora. Y avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 40 metros sobre segundo. Si la distancia entre los semáforos es 95,51, determinar el tiempo que emplea en cruzar completamente el carro el siguiente semáforo. Ok, vamos primero a ilustrar mientras leemos el enunciado. Tenemos una línea recta, tenemos un Ferrari Testarossa que mide 4,49 de longitud, es decir, de largo. En este caso mide 4,49. Nos dicen que él va a una rapidez de 40 metros sobre segundo, pero que se encuentra parado en un semáforo. Entonces también nos dice que si la distancia entre los semáforos es de 95,51, es decir, que la distancia que hay entre los semáforos es 95,51. Entonces nos manda a determinar el tiempo que emplea en cruzar completamente el carro el siguiente semáforo. Si lo queremos que el carro cruce completamente, tiene que aparecer por delante del semáforo. Ok, determinar el tiempo. Vamos a determinar entonces el tiempo en que lo hace. Para eso vamos a buscar, entonces buscamos los datos. En este caso tengo una rapidez que es 40 metros sobre segundos. Tenemos que calcular el tiempo porque es lo que queremos. Ahora la distancia. Sabemos que la distancia entre los semáforos es 95,51 y la longitud del carro es 4,49. Entonces, si queremos que el carro pase el semáforo y queremos calcular esa distancia, debemos sumar la distancia que hay entre los semáforos más la longitud que tiene el vehículo. Y esa distancia es la que vamos a utilizar para calcular el tiempo. Ok, se supone que el tiempo, en este caso, la fórmula está denotada por distancia entre la rapidez. Eso es lo que vamos a hacer. Al sustituir, para sustituir los valores, primero tenemos que calcular la distancia. Entonces la distancia sería los 95,51 metros que hay entre los semáforos y le agregamos o le sumamos la longitud del carro porque se requiere que el vehículo pase el semáforo. Entonces la distancia sería de 100 metros. Tenemos la distancia que son 100 metros, tenemos la rapidez que es 40 metros sobre segundo, entonces podemos calcular el tiempo. Ahora sí podemos sustituir los valores y la distancia que vale 100 metros en la parte del numerador y la rapidez la colocamos en la parte de abajo que es 40 metros sobre segundo. Dividimos 100 entre 40, pero antes eliminamos los metros para quedarnos con los segundos. 100 entre 40 daría 2,5 segundos. Eso quiere decir que el tiempo en que tarda pasar completamente el siguiente semáforo, el tiempo sería de 2,5 segundos. Entonces, este último ejercicio es para el video de hoy. Recuerden que estaremos haciendo más ejercicios para el siguiente video de movimiento rectilíneo uniforme. Estos son, digamos, vamos a ir colocándolo más sencillo y después vamos a ir avanzando en el grado de complicación de los ejercicios. Entonces, para un próximo ejercicio, vamos a estar practicando muchísimo, por supuesto, varios ejercicios. Entonces nos vemos pronto, no sin antes recordarles que el conocimiento es alegría. Entonces se despide el profesor Wilfredo Rodríguez. Nos vemos en un próximo video.